Buenas tardes, ahora estoy acá porque el doctor Picasso no ha podido venir hoy, ese sería el lugar natural de él, ¿no es cierto? Bueno, nos toca ahora tratar y discutir el título referido a la reparación de daños. En el anteproyecto se han producido muchas modificaciones de importancia, muchísimas, y creo que el punto de partida es que desapareció, en comillas, desaparece, vamos a ver en el futuro, obviamente el artículo 40. El artículo 40, tal cual estaba redactado, que en cierta forma fue usado para todo. El artículo 40 era el epicentro y se le hizo decir lo que no decía, se lo vinculaba con otras normas, pero ahora la idea ha sido tratar de separar un poco la paja del trigo y ver en cada lugar qué corresponde colocar a nivel de resarcimiento de daños, porque existen muchas instituciones y figuras dentro de la ley que tienen su propio régimen. Y después, por supuesto, se ha también modificado, en cierta manera, bastante, la regulación de los daños punitivos. Hoy se llama sanción pecuniaria por grave menosprecio de los derechos del consumidor, sanción punitiva. Y se ha mantenido la incorporación que ya existía de la función preventiva en aquel viejo 53, donde, actualmente vigente, pero donde se decía que el consumidor podía accionar cuando sus intereses estaban amenazados, ¿no? Y esa sola palabra disparó toda la construcción de la función preventiva en la defensa del consumidor y se trasladó al Código Civil y Comercial luego. Esta parte tiene 3 capítulos, digamos, que es el de la prevención, la reparación de los daños causados por productos o servicios defectuosos y la sanción punitiva. Y una parte especial, entre comillas, de daños, que es una novedad también, que es lo de los daños causados dentro del ámbito de incumbencia del proveedor. Con respecto a la función preventiva, y Carlos lo explicaba esta mañana con respecto al diálogo de fuentes, se entendió que era razonable simplemente remitir a lo que está en el Código Civil y Comercial a partir del artículo 1710, pues está regulada con una amplitud tal la función preventiva que nada nuevo se podía agregar e iba a resultar en definitiva una reiteración innecesaria. Después, bueno, se ha regulado la responsabilidad por productos, con lo cual queda en claro que ya no es más el riesgo o vicio, como dice el artículo 40, sino que en definitiva la responsabilidad por riesgo se rige por las reglas generales del Código Civil y Comercial. La regulación también tiene la suficiente amplitud como para, en definitiva, ser autosuficiente y mediante el diálogo de fuentes se puede resolver. Y después otra cosa muy importante es que esta mañana estuvimos viendo protección contractual, existen normas propias de cumplimiento contractual y de reparación de daños derivados del incumplimiento obligacional que están consagradas en las partes respectivas. Entonces, acá, ¿qué nos quedaba por regular? Solamente la responsabilidad por producto. Y eso es lo que se ha hecho en esta parte. Ámbito de aplicación. Daños causados. El producto dice que sean daños causados por producto de que sean consecuencias de la lesión a las personas o daños distintos del producto o servicio en sí mismo, porque todo eso entra dentro del incumplimiento obligacional. El televisor roto que no funciona no se rige por estas reglas. Si el televisor roto que no funciona causa un daño por una electrocución, aquí así entramos en el defecto. Entonces, por eso se define. Estamos dando parámetros generales, ¿no es cierto? ¿Qué es un producto defectuoso? Y el defecto tiene 4 grandes formas de manifestarse, que son, ¿dónde estaba? En el artículo 110. De diseño, fabricación, información y conservación. Todo ex ante a la puesta al consumidor. ¿Se acuerdan que esta mañana decíamos que lo posterior se rige ya por otras normas? Lo mismo pasa con el servicio. La legitimación activa es amplia a cualquier persona que directa o indirectamente, como consecuencia del defecto, sufre un daño, se trate o no de un consumidor. O sea, sea o no un consumidor sufre un daño por estos vicios, directamente tiene la acción que consagra esta ley y puede invocar la protección de la ley. La norma sobre prueba replica en cierta manera el artículo 53, pero dejen claro algo que es muy importante. El consumidor tiene que probar la relación de causalidad, en principio. Y obviamente el daño, porque ha habido fallos en los cuales se ha aplicado la teoría de cargas dinámicas incluso para la prueba de los daños, cuando en definitiva esto es una cuestión que es ajena a la relación de consumo en sí mismo y a los daños causados al consumidor. El consumidor tiene que probar su propio daño. Por supuesto que aplicamos las normas del Código Civil y Comercial. Si el proveedor alega el eximente, ahí se traslada la prueba de la causalidad, está más que claro, al proveedor, entonces rige la presunción cuando uno invoca el eximente.
La legitimación pasiva es amplia. Hubo algunas discusiones en el seno de la comisión, se consagró la responsabilidad concurrente, debemos recordar que en el artículo 40 es solidaria, y después se agrega una norma importante, que es una novedad, que es la teoría del market share, en este sentido. Si el daño ha sido causado por un producto respecto del cual no se puede identificar quién lo fabricó, todos aquellos que han intervenido responden en la proporción de su participación en el mercado de manera concurrente. Ahí sí, claramente son causas diversas. Obviamente la responsabilidad es objetiva. Una norma importante es la interpretación del hecho de la víctima como eximente, o sea, el hecho del consumidor se interpreta con carácter restrictivo, que eso es una cuestión importante. Se replica algo del Código Civil y Comercial en relación al riesgo vicio, pero se aclara un poco más acá. La autorización administrativa o seguir las reglas del arte no son eximentes, salvo que sean impuestas de manera imperativa, por ejemplo, en un medicamento por el Estado. En ese caso sí, porque el proveedor no tiene otra manera de fabricar o comercializar el producto o servicio. Se incorpora, digamos, la no eximente del riesgo de desarrollo. O sea, el riesgo de desarrollo no configura eximente, que esto es una gran discusión que quedó media ahí colgada, entre comillas, con el 1733, si mal no recuerdo, del Código Civil y Comercial. En los casos fortuitos, riesgo propio de la actividad, se siguió discutiendo, se decidió que el riesgo de desarrollo, o sea, el descubrimiento posterior de circunstancias por cuestiones científicas de la dañosidad de este producto, que no podían ser determinadas de acuerdo a las reglas del arte y la ciencia, en el momento en que fue puesto en el mercado, no configura un eximente. Se incorpora también un plazo de caducidad, que es una novedad, un plazo de caducidad bastante largo, 10 años desde la puesta del mercado de la comercialización de productos y servicios. Luego, una norma que soluciona el problema del consumidor expuesto, entre comillas, que fueron los varios casos de jurisprudencia de aquellos que sufren daño en las inmediaciones, más allá de mosca, digamos, un poco bastante más allá de mosca, en donde en definitiva, en todas las normas, en todos los casos donde el proveedor tenga algún poder fáctico, ¿no es cierto?, fuera de su ámbito específico de incumbencia física, se traslada también la responsabilidad. Y luego también, bueno, el temita, comillas, de los daños punitivos. El problema de los daños punitivos es que existen muchísimas posiciones diferentes, tanto en lo que hace si corresponde, o sea, a lo básico, sí o no daños punitivos, y luego sobre el cómo, existen posiciones inconciliables y todas tienen buenos argumentos. Termina siendo, en definitiva, porque hay argumentos jurídicos, hay argumentos económicos, se tocan muchos intereses, hay que decirlo también, entonces a veces hay argumentos que responden y es legítimo también defenderlos, y termina siendo en muchos casos, sin que haya errores jurídicos, entre comillas, una cuestión de política legislativa. O sea, decidir si sí o si no. La comisión ha decidido mantenerlo. Se han hecho muchos ajustes, y este es todo un tema, y bueno, por citar algo, en el congreso que comienza mañana, en la comisión de daños en la que yo estoy, salvo una ponencia, todas las demás son sobre la sanción punitiva. O sea, es el tema que, en las nacionales también, claro, o sea, es el tema a discutir, porque verdaderamente va a terminar siendo una cuestión de política legislativa, salvo algunas cuestiones de críticas que había, críticas puramente jurídicas que eran justificadas. Por ejemplo, una solidaridad fijada para toda la cadena cuando a lo mejor yo no era autor de esa conducta. Brevemente, se discute si el nombre está bien o está mal. Si está bien sanción punitiva, si hay que dejar daño punitivo. Optamos por sanción punitiva. Se discute si eso es una figura resarcitoria o sancionatoria. La minoría dice que es resarcitoria, pero hay una minoría que le dice. Entendemos nosotros que es netamente sancionatoria. Se discute también si tiene que haber un daño resarcible causado previamente al consumidor o no. Acá se ha colocado que por una conducta que denote un grave menosprecio a los derechos del consumidor, evidentemente lesiones puede causar. Tal vez necesariamente no sean daños resarcibles, pero en tanto y en cuanto haya lesión a los derechos del consumidor, aunque no se proyecte, yo creo que queda habilitado. La legitimación activa es muy amplia, incluso el juez la puede imponer de oficio. Y esto también ha generado contrapuntos. El legitimado pasivo, y esto creo que jurídicamente es lo adecuado, solo es el autor de la conducta. Y si hay más de un autor, hay solidaridad, porque hay coautoría. El factor de atribución es subjetivo,
culpa grave o dolo. Con la cuantificación también, obviamente, se discute si son aplicables las fórmulas o no. Se optó por no consagrar una fórmula como podría ser el 1746, por ejemplo, en el Código Civil y Comercial con el lucro cesante. El destino también, que es un tema de gran discusión, se optó porque el juez lo decida por resolución fundada, pero debe recordarse que el artículo 27, en materia de prácticas abusivas, cuando afectan al consumidor, al menos parcialmente deben ir al consumidor. Y finalmente, la no asegurabilidad, que era un reclamo de la doctrina casi unánime, en el sentido de que la manera de desalentar estas conductas, porque a la larga, acá, ¿qué es lo que interesa? Lo que interesa es que no imponer sanciones, sino que no se cometa la conducta que habilita la sanción. Así que bueno, los dejo con el doctor Vázquez Ferreira ahora. Gracias. Empiezo por el final, justamente lo que decía él, ¿no? Creo que la única observación que hemos recibido así en líneas generales sobre este anteproyecto tiene que ver con el daño punitivo. Y en realidad la importancia está en todo el sistema. Lo ideal sería que no tengamos que llegar al daño punitivo, que el sistema funcione de tal manera que los derechos de los consumidores y los usuarios sean respetados como corresponde. Pues bien, ya luego de la exposición que hizo Federico queda poco para decir, pero quiero poner el acento en 2 o 3 cuestiones. Una, que hemos tratado de darle orden y claridad al tema, porque justamente, volviendo por ejemplo al tema del daño punitivo, uno de los motivos por los cuales el daño punitivo no funcionaba era porque estamos todos de acuerdo en que la norma, que lo consagra, iba a decir que lo consagraba también como si todavía es ley, su redacción era por demás de desprolija. En esto yo creo que toda la doctrina ha estado de acuerdo, o es por demás de desprolija. Motivo por el cual una norma bien redactada, o por lo menos esa ha sido la intención de la comisión que trabajó, va a ayudar también a su aplicación. El acento en el diálogo de fuentes, que tanto se ha hablado y tanto se habla. Fíjense que el sistema de defensa del consumidor pone el acento fundamentalmente en la prevención, que el consumidor, el usuario, no sufra daño, no sufra perjuicios, sus derechos no sean lesionados. Y ahí la prevención cumple un rol fundamental. Y uno dirá, pero bueno, ¿hay alguna norma específica? No, pareciera que no, porque hay solamente un articulito que remite al Código Civil y Comercial. Pero es que ya lo tenemos en el Código Civil y Comercial, muy bien regulado. La función preventiva del derecho de daños de la responsabilidad civil está muy bien regulada en el Código Civil y Comercial. Curiosamente son pocos los casos que hemos visto en la jurisprudencia, pero esto tiene mucho que ver con el conocimiento de la norma. Es un Código Civil y Comercial que todavía tiene pocos años. Hay que llevarlo a conocimiento, los tribunales, primera instancia, segunda instancia, pero ya empezaremos a ver dentro de poco cómo se van a ir multiplicando todo tipo de acciones preventivas, que justamente en el área del derecho consumidor es donde tiene uno de los terrenos más amplios para desarrollarse. Obviamente que aquí juega el diálogo de fuentes, vamos a las normas específicas o a las normas generales, ¿no es cierto?, del Código Civil y Comercial. El derecho de daños y el derecho del consumidor, por otro lado, no se agota en este título cuarto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es mucho más amplio. El incumplimiento de un contrato, el incumplimiento de las normas contractuales, también, por supuesto, puede dar lugar a reclamos indemnizatorios. Es decir, no se agota solamente en la responsabilidad producida por el servicio defectuoso o por el defecto del producto. Va mucho más allá el derecho de daños en el derecho del consumidor. Esto lo desarrolló la comisión en un trabajo que salió publicado en la ley, en los fundamentos que acompañan al anteproyecto, y en estos días, hoy, mañana, la editorial La Ley está sacando una separata, un número especial, ¿no es cierto?, dedicado al tema, en donde también la comisión explica la amplitud del derecho de daños en materia del consumidor, que, insisto, no queda restringida al terreno del producto elaborado. Otro tema que considero de cierto interés es el tema de la legitimación. Hemos puesto el acento en una legitimación amplísima, tanto en la legitimación pasiva, donde la acción puede ser dirigida contra todos los que participan en la cadena de fabricación, distribución, etcétera, ya por todos conocidos, y en cuanto a la legitimación activa, podríamos decir que cualquiera puede reclamar con fundamento en la Ley de Defensa del Consumidor cuando ha sufrido un daño por un producto defectuoso. O sea que no hay ningún tipo de restricción en este sentido. Otro tema interesante es el de la obligación de seguridad. Destacados juristas, uno de ellos integró la comisión, venían diciendo si con la sanción del Código Civil y Comercial la obligación de seguridad había muerto. Yo que fui
autor, mi primer libro fue justamente sobre la obligación de seguridad, creo que estaba convencido que la obligación de seguridad no es que había muerto, pero que había perdido un poquito su razón de ser. Y ahora me convenzo de que no, que está vivita y coleando, ¿no es cierto? De hecho, el artículo 117, el título es Obligación de seguridad. ¿Y qué tenemos en la obligación de seguridad? Y esto para los que dicen que a veces que nosotros hemos obrado con un criterio muy restringido, la tutela del consumidor. Estamos consagrando un Mosca, pero un Mosca al cubo, un Mosca a la 10ª potencia. O sea, estamos consagrando una obligación de seguridad amplísima. Estamos hablando de espectáculos deportivos, de estaciones de trenes, escaleras mecánicas, establecimientos comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y consagrando una obligación de seguridad, y a poco que veamos el texto de la norma, donde, por ejemplo, la eximente de responsabilidad es solamente primero es de interpretación restrictiva y además solo procede frente a la prueba de una culpa grave o dolo del damnificado. Si esto no es cuidar los intereses ya ni siquiera hablemos del consumidor, ni siquiera hablemos los intereses del usuario, hablemos los intereses o la vulnerabilidad del ciudadano, ¿no es cierto? Porque esto lo que apunta ya va mucho más allá que estemos dentro de una ley de consumidor, por la legitimación que estamos concediendo, protege a cualquier ciudadano, cualquiera sea su situación concreta, en la medida en que esté en alguna de estas situaciones encuadradas en el artículo 117 proyectado. Y yo creo que estamos con el tiempo, aparte ya hizo un repaso de todas las normas, remitimos a la función preventiva, insisto que el tema de la función preventiva de la responsabilidad civil es un tema que todavía no ha tenido el desarrollo que se merece. Daños por productos elaborados, no hay duda que estamos hablando de una responsabilidad de tipo objetiva. Por supuesto que, como bien dijo Federico, hay que probar el daño, hay que probar la relación de causalidad. El daño nunca se presume. En cualquier materia siempre el daño hay que probarlo, es la base, es el elemento disparador de la acción de responsabilidad. Damos un concepto de producto defectuoso y de servicio defectuoso que creo que no merece mayores críticas porque es lo que responde al sentir de la doctrina nacional y de la jurisprudencia nacional y extranjera de los últimos años. Hemos tratado de plasmar, ¿no es cierto?, un concepto que sea abarcativo de todo lo que se ha venido diciendo, tanto en materia de productos como de servicios. Bueno, la legitimación ya he hablado, hay 2 artículos referidos a la legitimación, activa y pasiva. Gracias. En todo momento estamos hablando de una responsabilidad objetiva y una responsabilidad objetiva agravada, porque en varias oportunidades estamos hablando de que la eximente de responsabilidad es no el hecho de la víctima, sino la culpa, y en algunos casos una culpa calificada, una culpa grave. Es decir, que aquí el régimen es más estricto o más protector que el propio régimen del Código Civil y Comercial. El plazo de caducidad, ya lo explicaste. El tema de la sanción punitiva no es un tema fácil para que nos pongamos todos de acuerdo. De hecho, en el seno de la comisión no estábamos todos de acuerdo, fue uno de los temas que más tiempo nos llevó el debate. Y logramos una solución de consenso, que esperamos que sea también la solución de consenso que puede darse en el seno del Poder Legislativo, donde también hay que convencer a todos los legisladores, senadores y diputados de la Nación de que este es el texto adecuado. Más allá de todas las observaciones que aceptamos, que estamos, desde el punto de vista que sean serias y constructivas, dispuestos a aceptar. Pero creo yo que este texto de daño punitivo, más allá de que el sueño es que nunca haya que llegar al daño punitivo, porque las empresas van a ajustarse al cumplimiento de la ley. El texto del marco del daño punitivo, queremos que su claridad, ¿no es cierto?, y contundencia pueda hacer que tenga un marco de vigencia efectiva mucho mayor el que ha tenido hasta ahora. Bueno, ya estamos con el tiempo excedido. Gracias. Bueno, buenas tardes. Para ser original, voy a hablar de la sanción punitiva. Bueno, en primer lugar, me parece que el modo en que ha sido regulada la sanción punitiva, tanto en el artículo 27, referido a las prácticas abusivas, como en el 118, de un modo genérico, es encomiable, es positiva y supera ampliamente las críticas que se han esbozado del artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Sin perjuicio de ello, considero que es una norma perfectible y vengo a proponer algunas modificaciones concretas respecto del artículo 118.
obviamente también vinculándolo con el artículo 27 que le hace una especie de reflejo, entiendo yo. Justamente el hecho de encorsetar la procedencia del instituto de la sanción punitiva a los supuestos de grave menosprecio de los derechos del consumidor y de las prácticas abusivas, si bien parecería que es algo negativo, me parece que recepta lo que viene sosteniendo la jurisprudencia en forma reiterada. Esto a mí me parece que es algo positivo, establecer este encorsetamiento, porque considero que no debe aplicarse en cualquier situación la sanción punitiva. Pero a su vez debe tener como contrapartida que justamente no sea una facultad judicial, una atribución que tengan los jueces discrecional, sino que constituya un deber. Es por eso que en el acápite de la norma del 118 yo propondría que el juez debe aplicar una sanción pecuniaria al proveedor que actúa con grave menosprecio hacia los derechos del consumidor. Esa sería la primera propuesta que yo haría y que entiendo que cómo es receptada en las prácticas abusivas es mucho más cercana a la propuesta que estoy realizando, porque se menciona que el juzgador debe ponderar especialmente. Entonces me parece que esa regulación se acerca más a mi propuesta que la que contiene el artículo 118. En cuanto al primer apartado que refiere a la legitimación de las acciones colectivas, no proponemos ningún tipo de modificación. Sí, en relación al punto 2, cuando menciona las circunstancias a tener en cuenta a los fines de tanto imponer la sanción punitiva como cuantificar. Y ahí nosotros proponemos que debe agregarse su reiteración. El punto 2 dice: el monto de la sanción se fija tomando en consideración las circunstancias del caso, en especial la gravedad de la conducta del sancionado, su repercusión social, su reiteración, agregaríamos nosotros, los beneficios que obtuvo o pudo obtener, los efectos disuasivos de la medida, el patrimonio del dañador y la posible existencia de otras sanciones penales o administrativas. ¿Por qué proponemos la reiteración? Porque justamente responde al factor subjetivo de atribución que tiene en cuenta un agravamiento de la conducta del proveedor, que ya se dijo acá en la mesa de debate respecto del dolo o la culpa agravada que se exige. Y justamente nosotros en la práctica solemos fundar nuestros pedidos de daños punitivos en oficios a la Autoridad de Aplicación Provincial, en Santa Fe la Dirección de Comercio, o a autoridades de aplicación específicas de la materia, superintendencias de seguro de salud, superintendencia de seguros o Banco Central, que tienden a determinar si existen denuncias reiteradas respecto de determinado proveedor. Incluso oficiamos a la Mesa de Entradas Única de Tribunales para ver si respecto de ese proveedor y respecto de esa inconducta hay reiteración. Y eso muchas veces ha contribuido a que el juzgador pueda establecer de un modo más certero los daños punitivos y los denominados daños punitivos por nuestra ley vigente y cuantificarlos. Entonces también por eso proponemos este agregado. En el punto 3, cuando se habla del destino, la redacción del anteproyecto es: la sanción tiene el destino que le asigne el juez por resolución fundada, el cual deberá al menos parcialmente beneficiar al consumidor afectado. Nosotros proponemos, este último agregado lo proponemos nosotros, que es lo que surge del destino en las prácticas abusivas. En prácticas abusivas se establece el destino mixto por parte del que tiene la obligación el juzgador de imponerlo. Nosotros entendemos que esto tiene que ser genérico porque justamente incentiva al consumidor a efectuar los reclamos. De lo contrario, no se los efectuaría. Entonces,
es muy positivo que exista el destino mixto de los daños punitivos porque también hace que el juzgador piense que el consumidor no se enriquece. Yo creo que ese es un valladar importante al momento de cuantificar y de imponer daños punitivos. Está en la psiquis del juzgador pensar que se está enriqueciendo el consumidor. Entonces es positivo que el destino del daño de la sanción punitiva se establezca en favor de reparticiones o el destino que se establezca. Pero además que una parte sea garantizada al consumidor reclamante, que obviamente está asumiendo los riesgos de un pleito. Luego, el punto 4, que se refiere a los proveedores y a la sanción que tiene responsabilidad solidaria, no proponemos nada. En el 5 proponemos un punto nuevo. La sanción punitiva puede solicitarse o imponerse de oficio en el marco de una acción preventiva de daños. Nosotros entendemos que justamente la sanción punitiva tiene una finalidad disuasiva. Y eso justamente realiza esta finalidad el hecho que pueda tanto solicitarse como imponerse de oficio en el marco de una acción preventiva. Esto me parece muy interesante. El juzgador tiene que tener presente que es independiente de la existencia de otros daños, justamente por la naturaleza jurídica de sanción que tiene. Y por lo tanto no se deben reunir los 4 presupuestos de responsabilidad civil. Acá hago un paréntesis, entiendo que sanción punitiva es una reiteración, me parece que es mejor hablar de sanción disuasoria, que contiene ambas finalidades del instituto, tanto la sanción como la prevención o disuasión del daño, que me parece mucho más importante. Luego, en el punto 6, proponemos la sanción punitiva devengará intereses desde la fecha de la comisión del hecho o conducta sancionado. Esto es otra cuestión que se ha discutido, si la sanción punitiva o daños punitivos hoy vigentes devengan intereses. Consideramos que sí y que debe devengarlos desde la fecha del hecho o de la conducta dañosa o conducta ilícita. Bueno, eso sería nuestra propuesta, es muy concreta y bueno, espero que puedan considerarla. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo también voy a hablar sobre la sanción punitiva. Lo que en realidad voy a hacer son algunas reflexiones preliminares para destacar los aspectos en los cuales vemos mejoras de la redacción actual del artículo 118. Y entonces habíamos llamado nuestra exposición Reflexiones preliminares sobre la sanción punitiva en el anteproyecto de Ley de Defensa del Consumidor. Creemos, a nuestro entender, que se mejora notablemente la técnica legislativa del artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor y de esta forma se tiende a un eficaz cumplimiento de las funciones de la figura que son la sanción, la disuasión y la prevención. Trataré de leer para no extenderme en el tiempo. Bien, entonces, de la redacción del artículo 118, que se titula Sanción punitiva por grave menosprecio hacia los derechos del consumidor, se advierte que los cambios propuestos se vinculan con la denominación del instituto, el factor de atribución exigido para aplicar la sanción, la legitimación activa, los parámetros para su graduación, el tope y el destino de la multa, la responsabilidad solidaria de los proveedores y la prohibición de su aseguramiento. En cuanto a la denominación, puede debatirse quizás cómo se la haya nombrado, pero lo que es importante es que ha quedado atrás, o quedaría atrás, la voz daños punitivos, que no resulta apropiada porque no nos hallamos en el ámbito del resarcimiento de daños, sino en el de la punición de ciertos ilícitos. En cuanto al factor de atribución exigido, la norma proyectada da cuenta del consenso unánime existente en doctrina, jurisprudencia y legislación nacionales y extranjeras al exigir la configuración de un factor de atribución subjetivo agravado de responsabilidad para la procedencia de la sanción. Esto es un grave menosprecio hacia los derechos del consumidor. Entonces, de aprobarse, se consolidaría legislativamente la excepcionalidad del instituto.
Recordemos que el artículo 52 bis fija, como único requisito de procedencia el mero incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales por parte del proveedor, incurriendo así en una peligrosa generalización al no exigir como condición la gravedad de la conducta. Por lo que resulta entonces necesario además calificar ese incumplimiento y eso es lo que hace correctamente, lo que haría correctamente el anteproyecto. En este punto, además, es muy importante tener en cuenta que esta regla general referida, contenida en el artículo 118, debe complementarse con la regla especial del artículo 27 en materia de prácticas abusivas. Brinda una solución similar a la que contiene el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. El artículo 27, en este punto, dispone que en el ámbito de las prácticas abusivas, la sanción punitiva prevista deberá ser especialmente ponderada, atento a la afectación de los derechos fundamentales o derechos humanos. Entonces acá queda clara la íntima vinculación entre la defensa del consumidor y los derechos fundamentales de la persona. Y así también queda claro que las prácticas abusivas son reprobables, punibles y por ende merecedoras de la sanción que tienda a prevenirlas. Luego, en relación a la legitimación activa, se amplía considerablemente en relación a lo que plantea, a lo que regula la Ley de Defensa del Consumidor vigente, porque se legitima al consumidor, al Ministerio Público Fiscal, cuyo rol se potencia en el anteproyecto, a cualquiera de los legitimados para promover las acciones colectivas y al juez de oficio. En tal sentido, decía antes, se considera que la legitimación se amplía notablemente en relación a lo que tenemos en nuestra ley vigente, donde la condena a pagar la multa procede, como sabemos, a instancia del damnificado, no pudiendo hacerlo el juez de oficio. Y en este caso se aclara en el proyecto que si se ejerciera de oficio, se garantiza el derecho de defensa del demandado. Eso también es importante. En cuanto a los parámetros para cuantificar, el artículo plasma criterios que vienen ya delineándose en doctrina y jurisprudencia en relación con las escasas referencias del artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Recordemos, gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, y que dejan un amplio margen de discrecionalidad al juez. Entonces, aquí se propone que para fijar el monto, el juez deberá considerar las circunstancias del caso, algo ya mencionaba Paula, me parece interesante también la cuestión de la reiteración. Por lo tanto no lo voy a leer, simplemente destacar que considerar los beneficios que obtuvo o pudo obtener es muy importante para los supuestos de ilícitos lucrativos y de esta forma entonces se introducirían por vía legislativa parámetros que facilitarían la labor judicial. En cuanto al tope de la sanción punitiva, el proyecto prevé un monto máximo, al igual que la Ley de Defensa del Consumidor, pero en este caso, en el caso del proyecto, ese monto es actualizable y amplía además considerablemente ese monto al doble de la multa administrativa previsto por el artículo 157, inciso 2, que fija un monto actualizable entre un salario y 5.000 salarios mínimos vitales y móviles, o a 10 veces el importe total de la ganancia obtenida por el proveedor como consecuencia del hecho ilícito, si esto resultare mayor, por supuesto. Luego la cuestión del destino, el monto de la sanción punitiva, como también comentaba Paula, tiene el destino que asigna el juez por resolución fundada, modificando en este aspecto el exclusivo destino a favor del consumidor que dispone la ley vigente. En este aspecto creemos importante considerar dos cuestiones. En primer lugar, los parámetros que la Comisión Reformadora aclara en los fundamentos que deben considerarse a la hora de determinar el destino de la sanción. Los voy a leer porque me parecen interesantes. La Comisión Reformadora dice que el destino, al decir el destino, el juez debe tener en cuenta, entre otras cosas, si se ha impuesto de oficio o a pedido de parte, quién fue el legitimado activo que la solicitó, la actuación procesal desplegada por el consumidor, la situación de este último, la índole de los intereses afectados y la naturaleza individual o colectiva de la acción intentada. Me parece que quizás estos parámetros, algunos, pueden volcarse incluso en la norma como para tener estos parámetros regulados expresamente a modo de ejemplo también. Y otra cuestión importante en relación al destino, ya termino, es nuevamente mencionar la regla especial contenida en la última parte del artículo 27, porque cuando la sanción punitiva se aplique por prácticas abusivas,
la sanción deberá al menos parcialmente beneficiar al consumidor. Esto también es fundamental. En cuanto a la responsabilidad solidaria, se fija de este modo para el caso en que 2 o más proveedores resulten autores de la conducta generadora de la sanción punitiva. En este caso se distinguiría correctamente esto del factor de atribución requerido para el caso de daños por vicio o riesgo de la cosa o derivados de la prestación del servicio, porque al tratarse de una penalidad típica es necesario el reproche subjetivo en la conducta del agente. Y por último, la cuestión de la asegurabilidad, que no voy a mencionarla porque ya algo se habló, de la cual también estamos de acuerdo, respecto a la cual estamos de acuerdo. Entonces, consideramos que es sumamente necesaria y acertada la redacción del artículo 118, pero que debe complementarse con la regla general, y es muy importante esto, del artículo 27 en materia de prácticas abusivas. Gracias. Buenas tardes. Me han dicho que tenemos un tiempo bastante escueto, de 8 minutos, y bueno, voy a tratar más o menos de resumir lo que quiero exponer. En primer lugar, quiero manifestar, yo ya se lo manifesté personalmente a Gonzalo Soso, que la lectura del proyecto me parece que es un muy buen proyecto, que fundamentalmente lo que va a brindar en Argentina es la posibilidad de realizar algo más que la reparación de daños, sino una gestión de los daños al consumidor. Haber incorporado el principio precautorio que tanto luchamos a este ordenamiento es una verdadera conquista. Créanme que yo vengo del derecho internacional y en la propia institución que nos nuclea, que es la ADI, la mayoría de internacionalistas dicen que el principio precautorio no es un principio jurídico, es un enfoque, cosa que es algo que a esta altura de los tiempos me parece que es poco más, poco menos que espantoso. Pero bueno, creo que se van ganando las batallas de una manera silenciosa, con trabajo, y yo en realidad lo que vengo a decir de este proyecto son unas cuestiones de detalles que a lo mejor pueden ser tenidas en cuenta para mejorar, por lo menos en mi opinión, algunas reglas que existen en materia de daños. Estoy de acuerdo prácticamente con todo lo que se legisló en ese título de daños, no tengo objeciones. Aplaudo que se haya traído la teoría del defecto, que era algo que necesitaba el derecho del consumo en Argentina y que se haya adoptado, prácticamente se haya seguido como modelo uno de los cuerpos normativos más interesantes en la historia que se ha dado en el derecho, que es la Directiva de Responsabilidad por el Producto, que rige en 28 países de la Unión Europea, que es derecho privado comunitario. En primer lugar, creo que el proyecto, la regla, digamos, que hace referencia al defecto, se va a enfrentar con muchos problemas que tuvo en Europa. Acá lo que se va a tener que crear es un estándar. Es un estándar como trató de cimentarse en la Unión Europea. Pero yo creo que acá se han establecido algunas reglas que han tratado de sortear los obstáculos que tuvieron que sortear los europeos durante mucho tiempo. En primer lugar, la temática de los riesgos del desarrollo. Esto está muy discutido. En el derecho del consumo, en la responsabilidad por el producto está muy discutido, pero aplaudo que se haya acogido esa posibilidad de reparar daños, aun cuando los conocimientos científicos del momento que se colocó el producto en el mercado
no le permitían al productor, digamos, divisar que el producto que era defectuoso. Naturalmente esto soluciona muchos problemas que en Europa les costó la defensa del State of Art, por ejemplo, que fue en cierta manera muy discutida. Decían, bueno, si se permite esta defensa, ¿cómo se va a permitir responsabilizar por riesgo de desarrollo? ¿O el producto es seguro o no es seguro? Entonces se decía que esta defensa atentaba contra la misma cosmovisión de lo que es un producto defectuoso, que se examina en un momento de colocación en el mercado. Bueno, acá todos estos problemas no los vamos a tener. Lo que sí, creo que el State of Art no puede ser considerado como un eximente. Creo que es un poco de redundancia. Ya con responsabilizarlo por los riesgos del desarrollo, está bien. No va a poder, digamos, es que no funciona tampoco teóricamente como un eximente, sino que es una manera de visualizar la seguridad del producto. Si siguió los criterios científicos, es seguro. Pero bueno, acá la responsabilidad por los riesgos de desarrollo está cubriendo todo. La idea también que yo quería esbozar es que esta distinción entre producto defectuoso y producto perfeccionado también es una buena medida, porque esto incentiva a los productores a mejorar la calidad de sus productos. Y el daño punitivo, que está atrás de todo, creo que es una sanción ejemplar para aquel productor que tratando por responder por los riesgos del desarrollo no investigue suficientemente la seguridad. Creo que acá cierra el sistema de una manera muy equilibrada, muy equilibrada. Ahora, esto va a ser un desafío para la doctrina argentina. Va a ser un desafío de ver qué cartabones vamos a tener en cuenta para medir cuando un producto es defectuoso, las expectativas legítimas de los consumidores. Esto se discutió mucho. Nosotros nos vamos a inclinar por un estándar objetivo, perfecto. ¿El consumidor medio? No, tampoco podemos considerar el consumidor medio, porque existen vulnerables e hipervulnerables en la relación de consumo, que lo está reconociendo el propio cuerpo normativo. Con lo cual estas cosas yo creo que van a dar a la jurisprudencia un impronta importante para que se maneje con esto. Cuando habla de expectativas legítimas, esto significa, traduciendo a muchos autores europeos, Salvador Coderch, uno de esos, implica un criterio normativo. O sea, ¿qué significa expectativa legítima? Un criterio normativo. Con lo cual, acá, ¿no es cierto?, vamos a tener que desplegar... Vaya redondeando porque estamos fuera de tiempo. Sí, ya redondeo. Vamos a tener que explicitar todos aquellos productos que no tienen una regulación y un control exhaustivo, que no sean medicamentos y alimentos, que son los que en este país tienen un control exhaustivo. Dejo abierto, digamos, este interrogante. Después quería hacer unas pequeñas aclaraciones respecto a la legitimación. Estoy de acuerdo con la teoría de la participación en el mercado para responsabilizar cuando el autor es anónimo. Ahora, me parece que esta regla hay que darle un toque, porque establece en principio la concurrencia. Si nosotros vamos al Código Civil, el Código Civil al autor anónimo establece la solidaridad. Bueno, supongamos que se establece la concurrencia, pero se aclara que cada uno responde por la participación en el mercado. Esto me da idea que la obligación concurrente no es una buena herramienta para tratar esto. Esto es una obligación simplemente mancomunada y podría funcionar perfectamente así. Si se mantiene la concurrencia, la posibilidad de repetir cuando hay un vicio, eso no tiene mucho sentido, porque
en una responsabilidad colectiva como es la del autor anónimo, si se identifica quién fue el autor, digamos, del daño, quien generó el riesgo, ya sería él responsable y no los otros. No tendríamos necesidad de aplicarla. Por eso, la idea por ahí que marco en este punto es ese. Y por último, también tengo algo que decir sobre la solidaridad en los daños punitivos. Esto yo creo que lo hablamos en la jornada preparatoria de Derecho Civil que se hizo acá el año pasado en la facultad. El daño punitivo, la sanción pecuniaria disuasiva, como toda sanción, implica la necesidad de individualizar la pena. Y fíjense en los criterios que se tienen en cuenta: el patrimonio del autor, la conducta que realizó en esos momentos, si se enriqueció o no se enriqueció. Esto significa que no necesariamente los montos impuestos por daños punitivos van a ser iguales. Entonces, al instaurar la solidaridad y condenar a dos personas, a lo mejor con medidas diferentes, la solidaridad nos va a traer muchos problemas. El primer problema que yo veo a la vista es el problema de la repetición. La repetición, para mí, en este tipo de conductas dolosas no procede. Con lo cual va a depender, digamos, de que soporte el daño definitivamente quien es ejecutado efectivamente por el consumidor. Doctor, el tiempo. Con lo cual yo dejo esta aclaración. Me parece que no puede haber de solidaridad de ningún tipo. Me cuesta un poco ver la solidaridad en esto. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Valeria Bacaro, yo vengo en representación de la Unión de Usuarios y Consumidores, en carácter de apoderada y de presidente de la filial Rosario. Antes que nada, quiero agradecer y celebrar y sobre todo reconocer el desarrollo de estas audiencias públicas que la Comisión Reformadora someta a la participación y al debate. Me parece algo muy rico y que destacar. Y hacíamos recuerdos. En la asociación, la ley 26.361 comenzó sus debates en el año 2003, así que fueron unos cuantos años de debate, de muchas posiciones encontradas. No esperamos zanjar hoy, obviamente, esos debates, pero bueno, lleva bastante tiempo y en ese caso fue los diputados integrantes de la Comisión de Defensa del Consumidor que lo llevaron adelante. Hoy son renombrados juristas, a quienes que conozco en lo personal, con quienes también he trabajado y he tenido el placer de hacerlo. Para comenzar, obviamente, el tema elegido es el destino. Yo voy a hablar del destino de la sanción punitiva. Voy a meter el dedo en la llaga, como se dijo ahí. Es un tema que tiene debate, que se dice en los fundamentos del anteproyecto que hubo distintos puntos en la Comisión Reformadora, que se eligió la postura de la mayoría, entonces hay una minoría que también lo piensa así, y en definitiva queremos comenzar por lo que estamos a favor. Voy a ser escueta, ya muchas cosas se dijeron y no quiero ser reiterativa, pero obviamente ha sabido recorrer y recoger las interpretaciones correctoras de la jurisprudencia y también esa doctrina, esa jurisprudencia que se ha conocido como la construcción judicial de los daños punitivos, tomando mucho de lo que dijeron los jueces en sus sentencias. Fundamentalmente estamos en total acuerdo con que se haya ampliado la legitimación activa, que sea también el Ministerio Público, que también pueda ser declarado de oficio por el juez. Aplaudimos como Asociación de Defensa del Consumidor que se aclare y se zanje el debate doctrinal sobre el punto que dice: en las acciones colectivas puede solicitar la sanción punitiva cualquiera de los legitimados activos a promoverla. Entonces también esto nos parece muy pero muy positivo. Obviamente ampliado en el doble de la multa, lo que tiene que ver con el parámetro de cuantificación, y también nos parece favorable que haya un mecanismo de actualización de esa multa. ¿En qué vamos a disentir? En el punto 3, cuando dice la sanción punitiva tiene el destino que le asigne el juez por resolución fondada. Si bien, como dijo Paula, dijo también Juli, hay alguna norma que nos puede llegar a completar y establecer que el destino puede llegar a ser el consumidor, que el destinatario puede llegar a serlo. En los fundamentos, la comisión dijo:
se expone que la eliminación del destino para el consumidor se hizo con el fin de evitar el temor de los jueces de consagrar un enriquecimiento excesivo de aquel. Es decir, que nosotros entendemos que con el afán de superar esa crítica se decidió no incorporar en el artículo 118 al consumidor como destinatario, ¿sí? Por lo menos es la interpretación y ese destino general que ya no incorpora de manera directa al consumidor dentro de la norma. Entonces nos preguntamos por qué no incluirlo de manera específica y expresa, como también ya se dijo hasta el momento. La discusión tuvo varios momentos. En el proyecto del Código del 98, el propio Atilio Alterini había dicho lo que se dice ahora. El destino de la multa era la que le asigne el tribunal por resolución fundada. Cuando llega al debate parlamentario, le agregan, ¿sí?, los integrantes de la Cámara de Diputados a ese 1587 que la multa tenía un destino de un fondo de garantías y sabés que también, Paula, determinaban un registro, que se llevara un registro, que es lo que ustedes hacen cuando piden los oficios. De esta manera ayudaba al juzgador, al magistrado, a que según los registros de las sanciones se le impusiera mayores o menores sanciones o no se le impusiera, por ejemplo. Bien, ¿qué nos pasa ahora? Nosotros creemos que es momento de que esto esté en la norma. ¿Y por qué? Porque la realidad es que vemos que en los juzgados hay ciertas interpretaciones restrictivas. Y también los reclamos que son delirantes o aventuras jurídicas, como dicen los colegas de los proveedores, son dejados sin efecto, se les rechaza o se les minimiza la sanción. Pero nos parece que dejar esa norma tan abierta, ese punto así como según la resolución fundada, podría llegar a no mantener los niveles de protección y la tutela del consumidor en este aspecto. Creemos que nosotros deberíamos velar por mantenerlos y aumentarlos, no dejarlos en esta interpretación y en esta resolución fundada. ¿Y por qué lo digo? Porque si llegamos hasta acá, fue porque hubo un señor llamado Machiñandarena Hernández, que decidió llevar un reclamo ante la justicia, todos los conocemos, el leading case, que no pudo hacer un reclamo por estar en silla de ruedas, y entonces ese tribunal lo condenó en el año 2009 con 30.000 pesos. También hubo un señor Montaldi, Juan José, que se quejaba porque no le trasladaban la línea de teléfono. En la asociación tenemos sendos reclamos contra todas las telefónicas, no solo contra Telecom, que era este caso. Ahí el juez, en el año 2012, le dio 25.000 pesos de daño punitivo. Otro caso similar, con un tema de medicamentos, le dan al consumidor, porque no advertía en el prospecto que tenía contraindicaciones, 100.000 pesos en el año 2012. Y por último, el que traigo yo a colación, el caso Esteban Noelia, donde una botella de 7-Up contenía una pila alcalina adentro y por lo tanto solicita Esteban la sanción punitiva, el daño punitivo. El juez de primera instancia le rechaza el daño punitivo y el daño moral y condena a la embotelladora a pagarle 8 pesos. 8 pesos más los intereses y las costas. Por suerte, el Tribunal de Alzada revisa y ve ahí el grave incumplimiento, menosprecio, que llevó adelante, sin ningún plurito, sin ningún stop, la embotelladora. Tanto así que uno de los vocales dice, y se mete en el debate del destino, no, vamos a ponerle 1.100.000 a esta cervecería. 1.000.000 para la Asociación Beneficiaria de Tucumán y 100.000 para el consumidor. Los otros dos vocales se ajustan al artículo 62 bis y dicen no, el destino es el consumidor, 500.000 pesos para el consumidor. O sea que si dejamos a resolución fundada nos podemos encontrar con estos primeros criterios. 1.000.000 y algunas cuestiones, ahí unos pesitos para el consumidor. Que coincido con vos, Paula, un consumidor activo, proactivo, que lleve adelante estos pleitos, que sea ese Don Quijote contra molinos de viento, tiene que estar sin excepción como destinatario. Para ser concisa y ajustarme, que ya creo que estoy ahí, lo que proponemos es que el destino de la sanción punitiva podrá ser en favor del consumidor usuario perjudicado, de programas de educación al consumidor en el área correspondiente y de las asociaciones de consumidores, lo que será determinado por el juez. Sin embargo, no podrá ser inferior a un 50% el porcentaje que corresponda al consumidor perjudicado.
Hay posturas que rechazan el daño para el consumidor, otras que dicen que va todo para el daño del consumidor, el daño obviamente punitivo actual, y quienes estamos en la línea intermedia, un destino mixto y un porcentaje mínimo para el consumidor. Siguiendo con Aristóteles, la elección, no la casualidad, determina tu destino. El destino para la Unión de Usuarios y Consumidores debe incorporar sí o sí al consumidor. Muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la universidad que nos ha posibilitado a Matías y a mí poder concurrir a este lugar, en esta audiencia de debate público. Una gran posibilidad para poder brindar nuestras ideas en base al anteproyecto de esta ley, de esta gran ley, ya de hace 26 años sancionada, ¿no? Que es la 24240, y que este anteproyecto viene a dar, digamos, un pandeo más amplio, viene a nutrir lo que viene dando la jurisprudencia, lo que vino dando la experiencia, la práctica, la casuística, nutriendo un cuerpo normativo un poco más amplio, o más amplio definitivamente, para poder, digamos, morigerar las diferencias que hayan entre los consumidores y los proveedores propiamente dichos. Básicamente, ¿qué puedo decir de esto? Se ha dicho ya muchos colegas han hablado, no me queda mucho por decir. Los mismos miembros de la comisión han brindado los aspectos más relevantes, los tópicos que se han modificado sustancialmente, pero voy a recalcar en lo breve que he escrito, lo escueto que he escrito y bien conciso, lo más importante a mi humilde entender que se ha modificado y que se le ha dado más prevalencia, ¿sí? En primer lugar, yo voy a hacer énfasis y quiero tomar como asidero de eso. Hoy en la mañana, las primeras horas de este debate, escuché dos colegas, maestros de esta casa de estudio, que habían referido a la postura del constructor, ¿sí? En la relación de consumo, más allá del punto de vista de las obligaciones laborales y demás, que no es lo que voy a abocar yo. Pero nombró la figura del constructor, y eso es lo que me hizo eco. ¿Por qué? He analizado, no minuciosamente, pero me ha interesado el derecho comparado, ¿sí? Derecho comparado del consumidor. Y viendo que en las bases, se ha tomado como base en este anteproyecto el Código de Consumo de Brasil, por ley 8078, se le ha dado mucha prevalencia a este ordenamiento, ha sido base y está en los fundamentos inclusive, pero quiero hacer una consideración liminar para esto. Cuando el artículo 109 del anteproyecto se limita básicamente a definir qué es producto, qué es servicio, habla o enfoca su postura al mueble, al bien mueble, ¿sí? Si yo les comienzo a explicar ahora mi postura, van a decir, no, pero Maximiliano, usted está hablando de un bien inmueble, básicamente. Si habla de un constructor, de una construcción, de una unidad funcional accesoria a un bien principal. Bueno, quiero hacer un poco de enfoque en eso, de que este artículo, básicamente, o este código, además de lo que es la responsabilidad de daños en la legitimación pasiva, lo hace de manera enunciativa, ¿sí? Lo hace enunciativa, lo cual no nos dice que es taxativa ni tipificado. Por eso mismo, introduzco, digamos, una sutil modificación, que es un aspecto muy, en mi opinión, muy subjetivo, cual puede ser repudiado o no, obviamente porque es parte de este proceso, de este debate, lo que conlleva esta audiencia. Y obviamente, bueno, voy a hacer una lectura de lo que he escrito. Comenzando y diciendo que la protección y la seguridad del consumidor, seguridad que es un eje temático explicado aquí por los doctores, deben ser efectivamente un eje en tela de análisis, puesto que el marco normativo ha de ser el asidero de los elementos pertinentes a fin de obtener la eficacia suficiente, o al menos deseable, en el transcurso de la relación de consumo como tal, y su vicisitud frente a las anomalías que pudieran surgir a raíz de los incumplimientos de los deberes que pesan en cabeza del proveedor en sentido lato. Siendo esto exacto, al compulsar los articulados respectivos a los daños emergentes en la relación de consumo, abarcando el daño directo, la multa civil o sanción civil del daño punitivo y los demás institutos de análisis, debemos tomar en cuenta que el anteproyecto, en primer lugar, comienza su desenvolvimiento normativo introduciendo la función preventiva. Estoy en absoluta conformidad con lo que han dicho mis colegas, con los miembros de la comisión. Introducir la función preventiva que está dada por el ordenamiento civil, por el Código Civil, desde el 1710 al 1714, para mí es algo magnífico. Quizás cada uno lo puede interpretar de la manera que le convenga, pero para mí es algo muy importante. Introducir y mencionar al articulado
inclusive aplicando subsidiariamente el Código Civil para mí es muy importante, ya que esa función preventiva va a ser la que va a servir para erradicar o morigerar la formación del daño propiamente dicho, que es lo que estamos hablando en esta cápite. Entonces, como tal, el anteproyecto de esta manera centra su atención en un tópico tan relevante como la prevención del daño. Por ello no está de más decir que si bien la 24.240 y su modificatoria mantiene una impecable redacción para aquella época, desde el punto de vista de la función reparadora del derecho de daños ocasionada en la relación de consumo, no se le ha otorgado la debida prevalencia como así lo hace este anteproyecto, que sistemáticamente, fíjense, pone la función preventiva y después empiezan a hablar de los determinados daños que surgen, que ya se han explicado por los colegas de aquí. Entonces, si bien para aquella época, desde su sanción y posterior aplicación, la Ley 24.240 ha sido una utilidad de profunda jurisprudencia, marcada por la diversa hermenéutica de los magistrados, por lo que prima facie, y de conformidad a los fundamentos que el anteproyecto esgrime, incorporar el avance jurisprudencial que otorga cierta pulidez, por así decir, de los detalles impetrados por la práctica, por la casuística, aplicación e integración de la ley actual a las actuales y existentes contingencias de los pleitos jurídicos y extrajudiciales derivados de las relaciones de consumo, contratos de consumo, han fomentado un notorio avance de esta normativa en aras de inclinarse con robusta simetría en relación a la realidad que el usuario y consumidor atraviesa actualmente en nuestra sociedad, y que frente a la masividad de consumo incrementada paulatinamente con el correr de los años por el proceso de globalización, el impacto de la tecnología, que ha incidido exponencialmente en la vida del consumo, entiendo que propender un marco normativo que sitúe al eslabón más débil de la cadena, al consumidor hipervulnerable, y que pueda equilibrar la diferencia preexistente entre consumidor y proveedor, conllevará a la formalización de un ordenamiento jurídico más adecuado y sólido para los intereses sociales de ambas partes. Del título cuarto del anteproyecto, en sus 4 capítulos respectivos, considero recalcar que el orden de prelación establecido, y reitero, ha sido adecuado y que, a mi humilde parecer, mantiene un correcto orden de relevancia, siendo, a mi entender, metódico y cabalmente estructurado. Voy a hablar un poquito del artículo 114. Al esbozar los alcances de la legitimación pasiva, esta inclusión de los legitimados pasivos en la relación de consumo, que conforman la cadena de consumo, o al menos forman parte sustancial de ella, ¿qué es lo que yo tomo del Código de Brasil? Y por eso vuelvo a esto. El Código de Brasil, en el artículo 12, refiere similarmente a este anteproyecto y empieza a hablar de las partes, los legitimados pasivos, identificarlos uno por uno, pero menciona la figura de constructor, y esto me llamó la atención. Habla de constructor sea nacional o extranjero. ¿Qué quiero decir con esto? Y eso es lo que yo después propongo como una reforma muy mínima, es que hoy en día, de la práctica, o por lo menos lo que he visto, las empresas constructoras, como tales, hay, ¿cómo puedo decirlo? En la casuística ha aumentado masivamente la cantidad de empresas que prestan servicios de construcción de casas prefabricadas, industrializadas, premoldeadas. Las mismas empresas muestran, o por lo menos le dan al consumidor, contratos predispuestos, básicamente, el cual no puede hacer este mismo objeción alguna, y deben desembolsar sumas enormes de anticipos y luego pactarse o endeudarse en cuotas de gran cuantía para que pueda, digamos, cumplimentarse la obligación contractual que contiene con el consumidor. ¿Por qué quiero decir la figura del constructor? El anteproyecto dice que es enunciativa y quizás me pueden decir, bueno, si es enunciativa se puede aplicar tranquilamente en un rango extensivo. Pero para mí es importante incluirlo, ¿por qué? Porque hoy en día, o en esta actual época, ha aumentado muchísimo la cantidad de empresas que se dedican a esta tarea y que sin lugar a duda, ¿cómo les puedo decir? Más allá de que obviamente no es un bien mueble y está receptado por el articulado del nuevo anteproyecto, la construcción de un inmueble es un proceso sumamente complejo que puede llevar o dar lugar a multiplicidad de defectos, ¿sí? Y la empresa misma, a mi entender y humilde opinión, tiene un rol preponderante durante la fabricación, durante la comercialización, utiliza de manera múltiple o reviste de manera múltiple esta calidad de sujeto pasivo. Por eso mismo yo consideré menester, máxime de lo que hablé, incluir a esta figura como para ampliar un poco el marco de legitimidad pasiva, más allá de que la enunciación o la descripción sea enunciativa, perdón. Por eso mismo
En cuanto al tema de la responsabilidad por la obligación solidaria concurrente, ya han dicho los colegas breves que se ha modificado esto, antes era solidaria, ahora es concurrente. Yo no he de manifestar consideración alguna, salvo aclarar que la misma corresponde en cuanto a los efectos de la acción entablada a los obligados, o deudores en este sentido, frente a la repartición del cumplimiento de la obligación que fuera encomendada a favor del consumidor, en cuanto a los efectos más que la naturaleza de la acción, Doctor, de la obligación disculpe, misma. estamos pasados de tiempo. Bueno, entonces significativamente concluyo a sostener que el anteproyecto debe regular un marco normativo más nutrido y actualizado que propuesto por la Ley 2240 y 26361 modificatorias, en tanto existe una importante cantidad temporal y casuística que fomenta las bases de su implementación, el pulido de sus detalles específicos por la jurisprudencia durante la integración normativa de las normas consumeriles, lo que nos lleva a un grato avance en materia de este joven derecho, impulsado por las nuevas tecnologías de nuestra época, y las divergencias que las mismas ocasionan durante la relación de consumo. Por ello, considero recalcar como sumamente relevante la tarea esbozada por la Comisión Reformadora a tales efectos. Les agradezco muchísimo. Gracias. Buenas tardes. Bueno, nuevamente participando y agradeciendo la posibilidad de participar en esta audiencia. En esta pequeña intervención, mucho más breve que la de esta mañana, lo que quería destacar es dos normas que me parece que son muy loables y se incluyen en materia de daños al consumidor. Y ya han sido destacadas por los mismos integrantes de la comisión que integran la mesa en este momento. Y es nada más y nada menos que la adopción de la regla de la interpretación restrictiva del hecho del consumidor como eximente de responsabilidad. A nosotros nos parece que es sumamente acertado que el proyecto lo exprese, lo verbalice, en tanto es una regla que se deriva de la aplicación del principio protectorio y del principio de favor consumidor. Cuando el consumidor es víctima de daños en el marco de la relación de consumo, muy comúnmente, muy frecuentemente el proveedor recurre a cuestionar su comportamiento, alegando que el mismo posee carácter interruptivo del nexo causal y obviamente todo esto se hace en miras a exonerarse de la responsabilidad que le compete. En consecuencia, lo que se pretende es que cualquier tipo de hecho del consumidor exima de responsabilidad del proveedor. Se trata obviamente de una lectura que es sumamente simplificadora del fenómeno de los daños en el marco de la relación de consumo, cuyas pretensiones han sido debidamente desarticuladas por la doctrina y la jurisprudencia nacional. Y esto es lo que el anteproyecto pone en valor, es decir, toda la labor realizada por la doctrina en trabajos de destacadísimos autores e incluso en jornadas y congresos en donde se ha rescatado el valor de esta regla de la interpretación restrictiva del hecho del consumidor. Y también se pone en valor y se jerarquiza una línea jurisprudencial sumamente importante que se ha venido desarrollando en nuestro país y que tiene como exponentes algunos pocos casos que todos conocemos. Menciono, algunos pocos casos, pero la línea es muy consolidada en la jurisprudencia nacional. Menciono el caso Ledesma como leading case en varios aspectos de consumo, pero también en esta cuestión en particular. Mencionamos también Blois de Tucci, el caso de RIF contra Parque de la Costa, en donde incluso la persona que sufrió los daños era un hipervulnerable, un menor que estaba utilizando uno de los juegos de este parque. El caso Torres Erika, Bieniauskas y muchos otros que se pueden inscribir en esta impecable línea jurisprudencial. Entonces rescato que el anteproyecto haya, ya lo quiero poner en título de proyecto, por eso se ve que el acto fallido. Rescatamos mucho que el anteproyecto haya puesto en valor esta regla tan importante, porque no solamente deriva del principio protector y del favor consumidor, sino que además, como ha dicho el doctor Soso, es una de las notas propias de este microsistema que lo apartan del régimen general de la responsabilidad. Y en particular, el anteproyecto, ¿en qué puntos recoge esta regla de la interpretación restrictiva? En primer lugar, en relación con los daños causados por productos o servicios defectuosos, aquí produciendo la exoneración del proveedor solo ante la prueba de la culpa grave o dolo del damnificado. Y acá quería hacer una puntualización respecto de lo que los integrantes de la comisión mencionan en los fundamentos, como pauta de interpretación, ¿no?, de los casos en los cuales va a haber culpa grave del consumidor. Y
en los fundamentos se dicen que, además de la exigencia de la culpa grave del damnificado, debe ponerse en relación con la referencia al uso razonablemente previsible. Es decir, estas dos cuestiones se deben interpretar conjuntamente. Por un lado, el hecho que supuestamente es culposo por parte del consumidor, y por otro lado este estándar del uso razonablemente previsible que está incluido en el artículo 110, inciso 1 del anteproyecto. Esta interpretación conjunta arrojaría como resultado que únicamente un uso que sea claramente irrazonable por parte del consumidor sea realmente lo que habilite a la exhibición de responsabilidad por parte del proveedor. Esto me parece sumamente loable y enriquecedor del régimen actual. ¿Por qué? Porque en el caso concreto, para un consumidor que no es experto en un producto determinado, un uso próximo al uso impropio puede ser perfectamente razonable. Entonces, este criterio, conjugar estos dos criterios, elevan sustancialmente el nivel protectorio de la norma. Y creo que esto es sumamente destacable, porque algunos casos que hemos visto en la jurisprudencia hubiesen tenido una solución distinta. Recuerdan, ¿no? Creo que es el caso contra Washington, que es el uso de la pomada para teñir cueros, para teñir otro tipo de material. Ese es claramente un caso en donde el uso impropio se aproxima, el uso impropio se aproxima mucho al uso que le da el consumidor. Entonces, esto implica elevar el nivel de tutela en un modo significativo y, por supuesto, aportar soluciones o respuestas jurídicas mucho más acordes al principio de justicia en líneas generales. Y el segundo lugar, en donde también se replica esta regla de la interpretación restrictiva del hecho del consumidor, ya lo han destacado ustedes, es en sede de la regulación de la obligación de seguridad respecto de los daños causados al consumidor en el ámbito físico de incumbencia del proveedor. En síntesis, me parece que estas reglas en particular, como dije antes, son totalmente afines al principio protectorio como mandato constitucional, implican además una perfecta integración en el sistema de derecho privado que propone el Código Civil y Comercial, pero también tienen en cuenta la especificidad de la relación de consumo y la definición de los contornos de los daños en este ámbito tan particular. Y por último, cuestión que se ha reiterado durante esta jornada, tienen en cuenta y ponen en valor líneas jurisprudenciales que se han consolidado en materia de daños. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo no vengo en representación de ninguna asociación ni ningún colectivo en particular. Vengo como simple ciudadano argentino, habitante de la provincia de Entre Ríos. Trabajo en el Servicio Público de Justicia hace 14 años, soy juez, he estado en distintas jurisdicciones. Y una de las cosas que puedo asegurar, después de estar 14 años detrás del estrado, es que habemos de todos en la viña del Señor. No todos los jueces pensamos igual, no todos interpretamos la realidad de la misma forma, no todos damos soluciones en el mismo sentido. Muchas se repite que el derecho es lo que los jueces dicen, ¿no? Pero se olvida también por ahí que el derecho también es lo que los jueces dejan de hacer o no dicen o no hacen. Yo traigo una propuesta en particular, con sumo respeto, hacia los autores del anteproyecto, y refiere a una facultad que le da el anteproyecto a los jueces, que es fijar el destino de la sanción punitiva. Dice el 118 que será el destino que el juez le asigne, así, abierto. Sin embargo, hay una disposición, que es el 27, que dice que parte de este destino debe ir a las víctimas. Acá sí hay un mandato claro, concreto, una guía, cuando hay jueces que necesitan que la ley los guíe para tener ideas o encontrar soluciones, una guía hacia el juez a dónde ir parte del destino de estos fondos. Yo lo que vengo a proponer es que una parte, un porcentaje de ese dinero tenga por destino, pero con un destino que esté expreso en la norma, así como está este artículo 27, que se destine a la educación para el consumo. El doctor Vázquez Ferreira dijo que necesitamos que los derechos del consumidor sean respetados. Por supuesto que no se puede no compartir esta idea. Esta relación de consumo basada en el respeto es una idea que me ha venido bárbaro porque me permite hilar la siguiente propuesta. Diversas disposiciones hacen hincapié
en fortalecer esta relación de respeto, hacen hincapié en el proveedor. Pero nos olvidamos a veces en la otra parte de la relación de consumo. Debemos mirar un poco más al consumidor. ¿Por qué digo esto? Porque se necesitan de consumidores que hagan valer también sus derechos. Lo que requiere de un consumidor que esté informado, preparado, es decir, de un consumidor que esté educado. Para esto lo que propongo es que parte de los destinos de estos fondos vayan a una educación para el consumo. ¿Hay algún antecedente jurisprudencial de esto? La autoría del fallo es mía, así que vengo también un poco a difundirlo. La causa es ADECEN, que es Asociación de Consumidores Entrerrianos contra All Medicine. ¿Qué se puede lograr con esto? Teniendo un consumidor educado. Por ejemplo, que el consumidor ejerza un consumo responsable, que optes por ejemplo, por bienes menos dañinos al medio ambiente, que sea un consumidor que no sea tan fácil de engañar, que sea un consumidor que cuide su propio patrimonio, que no caiga que no se sobreendeude. Hoy vemos en tribunales que tenemos este triste fenómeno de las quiebras de los consumidores. Si tuviéramos consumidores educados para el consumo, esto posiblemente se podría menguar. Para el mercado también tendría una ventaja, porque se lograría contrapesar mejor esta relación al tener un consumidor que por efecto de la mejor educación tenga más fuerza y se contrapese un poco esta relación tan dispar. ¿Habría menos litigios? Yo creo que sí, porque un consumidor educado, preparado, podría reclamar in situ cuáles son sus derechos, o buscaría algún método alternativo, extrajudicial o por fuera de lo administrativo para hacerlos valer. ¿Cómo se puede hacer esto? Por ejemplo, como se hizo en este antecedente que les mencioné. Nosotros hicimos lugar al reclamo de la Asociación de Consumidores y no le dimos el dinero, sino que dijimos que la multa debía ser depositada en una cuenta judicial y la Asociación de Consumidores tenía un plazo determinado de tiempo para traer una propuesta de cómo iba a invertir esos fondos en educación para el consumo en términos así amplios, que traigan una propuesta que, si era aprobada, se le iban a ir girando los fondos para que puedan realizar esta actividad educativa. Bueno, creo que he sido breve y es muy simple. Bueno, plausible el proyecto del artículo 115, donde, como bien decían los doctores, falló Mosca a la enésima potencia. Comparto ampliamente al decir antes del 1113, ¿hasta dónde llegábamos con Mosca? Hasta la esquina, 2 cuadras, 3 cuadras. Bueno, acá tenemos los usuarios, los consumidores. 115 recepta espléndidamente 1722 del Código Civil y Comercial, con su excepción, salvo ley especial. Con lo cual me parece muy loable esta construcción y bueno, adelante con esta responsabilidad objetiva y su excepción. Bueno, el tema, la doctora Arias hablaba del tema del daño punitivo y la prueba de los antecedentes y todo lo demás. Yo recuerdo en causa propia, está publicada en Editorial La Ley, estaba probado que una empresa de telefonía había obrado de manera dolosa, o sea, había hecho ese análisis, es más barato no cumplir la ley, eventualmente cubrir algún reclamo, que cumplir la ley. Todo eso estaba aprobado, pedí oficios a Buenos Aires para que remitan los antecedentes que esta empresa tenía, y el expediente, si bien en un juicio sumarísimo, en donde la empresa ni siquiera había contestado la demanda, llegó a tener 5 cuerpos. 3 cuerpos eran los antecedentes que tenía esta empresa, las sanciones, 3 cuerpos de sanciones, ¿no? Eran 3 cuerpos de sanciones. O sea, aprobado el dolo, el incumplimiento, aprobado 3 cuerpos de sanciones. Yo pedía 20.000 pesos, que serían a valores de hoy serían unos $3.000 más o menos, o sea que tampoco era una cosa descabellada, menos creo que era. ¿Y cuál fue el resultado de la sentencia? Que el doctor Vázquez Ferreira había obrado violando la buena fe y había ejercido de manera abusiva su derecho a reclamar. Por eso, el que se quema con leche
ve una vaca, ¿no? Y yo, la experiencia que tuve yo en lo mío, en lo personal, espantosa. Lo pueden ver al fallo, está publicado en la editorial La Ley, la revista La Ley, es Vázquez Ferreira contra Claro AMX. El tema del que el juez tiene atribuciones para aplicar o no daño punitivo, me hace acordar un poco al 522 del Código Civil, cuando el daño moral, ¿se acuerdan la famosa distinción que decía, una de las diferencias, en materia extracontractual el daño moral siempre es indemnizable. En cambio, en materia contractual, el juez podrá, no es que podrá porque si tiene ganas o no tiene ganas. No hay diferencia, porque si en materia contractual está acreditado el perjuicio extrapatrimonial, no es que el juez podrá, el juez en ese caso deberá. Más allá de la corrección que vos indicás, y que la considero interesante, pasa un poco lo mismo acá. Acá no es que el juez tiene atribuciones si se le da la gana o no. No. Tiene atribuciones y si están acreditados los extremos del daño punitivo o de la sanción punitiva, ¿no es cierto?, lo deberá aplicar. Otro tema del cual se habló, o sea que aquí podríamos traer toda aquella vieja doctrina del 522 del Código Civil, ¿no?, en materia de daño moral contractual. El otro tema del que se habló es el tema, si no me equivoco, de los intereses en la acción preventiva. Fijarlo con un carácter general... No, el daño punitivo. Del daño punitivo, perdón. Hubo otro caso, la segunda habló de los intereses en daño preventivo, por eso me equivoco. En el daño punitivo, me parece que te voy a quitar letra a vos, porque vos también lo querías desarrollar. ¿Tenés para hablar? Bueno, sí. Era que la sentencia es constitutiva en materia de daño punitivo, o sea que la obligación nace en el momento en que el juez fija la sanción, o sea que no hay una acción expedita con anterioridad. En materia de daño común, una lesión, en el mismo momento del daño, de la lesión a los intereses jurídicos, ya está expedita la acción para reclamar y a partir de ahí corren los intereses. En materia de daño punitivo, recién a partir de la sentencia. O sea que creo yo que los intereses obviamente podrían y deben correr, pero una vez que está en mora el pago del cumplimiento del daño punitivo. O sea, le doy 10 días para que pague el daño punitivo. Si no paga, a partir de ahí interese la tasa la tasa que el tribunal fije, ¿no es cierto?, dentro de los parámetros de ahora el nuevo fallito de la Corte de hace unos días atrás, que los jueces no deben desentenderse del resultado económico, de los intereses que fijan. Y lo otro era, creo que fue Julieta la que habló de los intereses, corregime, en las acciones preventivas, ¿o no? Eran los punitivos también. Punitivos en preventiva. Los punitivos en preventiva. No tenía virome en ese momento, por eso después me traje. Entonces, los punitivos en la acción preventiva, también es muy casuístico el tema, porque pensemos en una acción preventiva pura, en donde ni siquiera es necesario mencionar el factor de atribución, como lo dice expresamente el Código Civil y Comercial. Entonces, en la acción preventiva lo único que interesa es la posibilidad del daño o el daño ya cometido y una acción o omisión antijurídica. No es necesario el factor de atribución. Si no es necesario el factor de atribución, no estamos hablando ni de culpa ni de dolo y por lo tanto no sería viable el daño punitivo. Además, la acción preventiva puede correr por diversos carriles, puede ser una acción autónoma preventiva, una medida autosatisfactiva. Señor juez, está pasando esto aquí, desmantele esa acción dañosa. Punto, ahí se terminó. Ni entramos a analizar, repito, si hay dolo o culpa y el juez lo despacha como medida autosatisfactiva. O puede ser una medida cautelar, o sea, una acción preventiva dentro de un proceso principal, el famoso Camacho Acosta, ¿no es cierto?, en donde la Corte le dice denle el brazo ortopédico, pero mientras tanto sigamos discutiendo la acción civil, derecho común del accidente de trabajo. Bueno, o sea, repito, es muy casuístico para fijarlo con un criterio general. A lo mejor, al dictarse la sentencia definitiva en aquel proceso en donde cautelarmente, incidentalmente se despachó una medida preventiva, tal vez, acreditados los extremos del daño punitivo, se puede fijar. A mí lo que me temo es fijarlo con un carácter genérico, dada la casuística de las acciones preventivas, ¿no es cierto? No sé si fui claro en el... Sí. Disculpe, doctor, le termino de explicar en el marco en el cual se analizó la posibilidad de que la sanción punitiva sea procedente en una acción preventiva.
Primero, pensando en la acción preventiva en el marco de un proceso de conocimiento. Claro, ya estamos hablando del proceso ordinario. Ya sea sumarísimo, sumario u ordinario, dependiendo el juez, el trámite que ordene. Y con bilateralidad, obviamente. Exacto. Después lo pensamos en razón de que trabajamos mucho en la práctica juntas y hemos tenido muchos temas en donde la antijuricidad material de la conducta y la reiteración de la conducta está acreditada. Entonces, eso sumado al efecto disuasivo y a la, diríamos, a la función preventiva que en sintonía con ese efecto el instituto desarrolla, más allá de la sanción, pensamos que resulta procedente y que tiende más a prevenir que a sancionar. No, pero estamos de acuerdo. Yo di el ejemplo que en ese caso podría ser viable en la sentencia definitiva del proceso ordinario, donde se despachó la preventiva, el juez podrá aplicar daño punitivo. Exacto. Lo que pasa es que como cuando hablamos de acción preventiva, hablamos en un carácter genérico y las distintas vías que puede correr. Por eso me atrevía a intervenir en su exposición, tal cual. Además, la actuación con grave menosprecio también puede suceder en el marco de una acción preventiva incluso autónoma. Esa es la idea. Más allá de que la acción preventiva autónoma no necesite el factor de atribución, si indubitadamente se acredita, lo hizo 15 veces antes, lo está por hacer ahora de nuevo, y lo acredito, lo está por hacer de nuevo ahora, me parece que ya es una actuación con grave menosprecio. Eventualmente se podría interpretar de esa manera. Tal cual, tal cual. Gracias. Bueno, unas pequeñas cositas porque la verdad... Perdón, sí, agradezco la colaboración a título personal de todos los aportes que han hecho y que obviamente son tenidos en cuenta. Son muy valiosos. 2 o 3 cosas puntuales. Lo de la reiteración, que no está, un aporte sumamente interesante. Vos ya, Roberto, habló del tema de los intereses. Lo que ha dicho el doctor, esto de la solidaridad en los daños punitivos, hay una cuestión muy interesante a aclarar, que es la siguiente. Efectivamente, puede ser que 2 coautores de la misma conducta tengan situaciones particulares diferentes que impongan, porque así lo establece la norma, cuantificar la sanción de manera diversa. No es lo mismo una multinacional que una pyme que hayan incurrido conjuntamente en una conducta. Pero no hay problema en que la obligación sea solidaria, porque hay solidaridades anómalas. Existen casos en los cuales, esto es muy de la teoría de las obligaciones, puede haber una deuda solidaria, pero con distinto monto de los codeudores solidarios. Les voy a dar un ejemplo que sale del código. El 535 establece que aquel empleador que no efectúa la retención de la cuota alimentaria es solidariamente responsable con el alimentante frente al hijo, o al alimentado. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, si la cuota se fijó en 100 pesos y se dijo, 2 empleadores le van a retener 50 pesos, uno lo hace y el otro no retiene 50, ¿me siguen? ¿Por cuánto va a ser responsable quien no retuvo? Razonablemente tiene que ser por esos 50. Solidariamente con el alimentante, que también en ese caso podrá haber 50, o incluso puede ser que los 2 no retengan, pero cada uno responde hasta el límite. No sé si soy claro. O sea, puede haber solidaridad, es anómalo. Pero la obligación de sujetos múltiples no presenta la categoría, la solidaridad pura, la concurrencia pura, la mancomunación simple pura. A veces se cuelan situaciones jurídicas que traen aparejadas este tipo de situaciones. O sea, no creo que por solamente que el monto sea diferente, que efectivamente está muy buena la advertencia del doctor, puede haber montos diferentes porque hay situaciones personales que son las que justifican la imposición de la sanción. Entonces puede ser que a la pyme le pongamos tanto de sanción, el juez la determine, y a la multinacional que también actuó le ponga una sanción mayor. Pero eso no significa que no pueda dejar de ser solidaria. Eso es lo primero. Lo segundo, con esto del enriquecimiento sin causa. A lo mejor la frase que se intribuyó o que ha dado lugar a mucho comentario, la frase de el temor de los jueces al enriquecimiento sin causa. En realidad, el tema es el siguiente. Miren el fallo de Tucumán. Si lo hubiéramos dado a un tercero, eran 100.000 o 1.000.000, no me acuerdo. Como se lo damos al consumidor es 500. No soy sociólogo y no soy psicólogo, ni tampoco tiro el tarot, pero he tenido muchas charlas todos estos años con jueces de muchísimas jurisdicciones y les aseguro que inconscientemente incluso aquellos que están muy a favor del daño punitivo, es un preconcepto.
lo ven al daño punitivo como un enriquecimiento. Que lo es, pero es un enriquecimiento con causa. Ese es el punto. Hay un enriquecimiento como en el daño moral. En el daño moral hay un enriquecimiento también con causa, porque se produce se aumenta el patrimonio de la víctima en el daño moral. Lo que pasa es que se está compensando otra cosa. Entonces es un enriquecimiento no indebido, no hay acción de repetición. Ese preconcepto es el que también juega mucho para que las sanciones no sean tan altas a nivel económico. Porque hoy los números, hoy día decir 100.000 pesos de daños punitivos no es lo mismo que los 100.000 pesos del año 2008. Por ahí los números asustan, el número nominal, pero el valor de cambio, el poder adquisitivo tampoco. Entonces por eso tal vez, y obviamente la gran discusión es el tema del destino mixto, ¿no? Pero en definitiva es una cuestión que obviamente la Comisión va a tener que considerar porque esa ha sido una de las críticas más sostenidas, digamos. Y está claro que también es bueno incentivar que el consumidor accione, etcétera, etcétera. Pero la cuestión esta, o sea, hay que despejar esa duda, ¿no? Enriquecimiento sin causa técnicamente no hay, pero existe este preconcepto que hace que en definitiva los pagos por daño, las multas por daño punitivo tengan montos inferiores a los que tendrían. Yo creo que si una norma como esta se sanciona, vamos a empezar a encontrar una realidad completamente diferente. Después lo del tope, hoy estaba haciendo un cálculo así, muy a grosso modo, 120 millones el tope hoy. 1.000 salarios mínimos, con lo cual también no haremos como en las películas de Estados Unidos que aparecen esas sumas locas por ahí, pero en definitiva tiene un amplio margen el juez para determinar. Que parte del destino va de la educación para el consumo, decía el doctor Marfil. Bueno, eso también, ¿no es cierto? Finalmente, bueno, hubo muchas posiciones en eso, pero también es un aporte sumamente útil porque en definitiva tal vez, y ha habido muchas de las observaciones que se ha hecho al destino, que ha sido uno de los grandes temas de decir, bueno, que el destino vaya en todo caso para prevenir la reiteración de inconductas como las que sucedieron, o sea, que tenga vinculación eventualmente el destino con lo que se está sancionando, que es algo muy interesante. O sea, si se cometió una conducta de tal tipo, a prevenir ese tipo de conducta y no tal vez otra. Bueno. Después muchos de los aportes también, estamos Javier, los vamos a tener que trabajar desde la doctrina, ¿no es cierto? Benedetti hablaba de ampliar la legitimación, es muy difícil mencionar a todos los que uno quisiera mencionar, es meramente enunciativo. Lo mismo el tema, creemos que con esto criterio del daño punitivo vamos a lograr que los jueces se sueltan, que ya no tengan tanto miedo y que puedan decir, bueno, le doy 20 al consumidor, a Vázquez que no obró de mala fe ni ejerció abusivamente el derecho, le damos 500 pesos y a la Asociación de Defensores de Usuarios del Servicio de Telefonía le damos 500.000, ¿no? Desde la doctrina tendremos que trabajar para completar obviamente la norma, ¿no? Así que bueno, Javier, querías decir algo, me parece. No, en relación, bueno, creo que fue suficientemente claro. Acá comentábamos con algunos integrantes de la comisión en relación a esta cuestión que quizás fue la más mencionada en este panel, en esta parte de la audiencia, con respecto al destino. Yo simplemente quiero agregar que el espíritu que llevó a la nueva redacción, más allá de la cuestión del consenso, nosotros un poco lo que hacemos, compartimos con todos, francamente, cómo se fue construyendo el proyecto y lógicamente, y por suerte, había diversas posiciones que fueron siendo conciliadas en un texto único. Desde ese punto de vista, se puso el énfasis en que la norma construya un instituto operativo y que realmente funcione en la práctica. Recién lo decía Roberto Vázquez Ferreira, acá la idea es que no se sucedan aquellos hechos que configuran lo que se previó para que pueda aplicarse el daño punitivo, ahora en la nueva redacción ya no, por parte de la norma, sino básicamente que funcione como un factor disuasorio. Entonces, en definitiva, rigiendo el principio de reparación integral, acá lo importante es que el consumidor, por lo menos en teoría, va a recibir su indemnización completa, y lo que está buscando el instituto es evitar las conductas desaprensivas. Desde ese punto de vista también vos, Federico, mencionabas el caso de Tucumán y comparto la interpretación. Acá no somos sociólogos, pero evidentemente cuando se trata de dar al consumidor, al juez le tiembla un poco el pulso, y tiene que ver también con nuestra idiosincrasia, a mi entender. Tiene que ver con las sospechas que puede causar muchas veces, pero si yo le doy 2 millones de pesos al consumidor, van a pensar que en definitiva yo lo arreglé o no lo arreglé. En cambio, es mucho más difícil de cuestionar que un juez que concede ese monto a una entidad de bien público, por ejemplo, pueda tener algún interés personal en esa decisión. De hecho, hay un trabajo muy bueno
que creo que tiene 2 o 3 años que elaboró Alejo Chamatrópulos en la ley, que fue un estudio acerca, ¿sí? Para mí fue muy gráfico justamente para llegar a esa misma conclusión. Prácticamente el monto acumulado de daño punitivo en Argentina de que rige el instituto es inocuo, es casi insignificante, casi, como diría el doctor Picasso, es un plus del daño moral en la práctica, ¿no? Y en gran medida yo creo que tiene que ver con eso, con que los jueces prefieren no involucrarse, no comprometerse. Te miro a vos a los ojos por tu calidad de magistrado, pero para tratar de... ¿No tuvo un éxito con las revocaciones? No, yo creo que hay que tratar de dar herramientas que permitan que el juez actúe con libertad y que efectivamente pueda hacer lugar... Es un tema de concepción, ¿no? Sí, que obviamente... No es ni siquiera generacional, es de concepción. Absolutamente. Quizás tal vez es lo que la mentalidad que debe cambiar. Aparte, la norma no excluye que vaya al consumidor. Bueno, a eso iba. Claro. En realidad, quizás en 10 años trabajamos en una nueva reforma y resulta que culturalmente se ha aceptado el instituto y el juez se va permitiendo entonces, una vez que está instalado, decir, bueno, ahora no tengo problema en que esto vaya al consumidor. De todas formas, el punto concreto es la norma del 27, que es donde entendemos que se van a presentar la mayor cantidad de supuestos. Claro, esa es la otra también, es la que faculta al juez, la que obliga al juez, en definitiva, a asignar por lo menos una parte de ese monto de dinero al consumidor, pudiendo además hacerlo por el 100%, es decir, acá no está excluido. Y concretamente en la norma general del instituto se prevé que el juez tiene la facultad de asignarlo a quien, bajo resolución fundada, considere, lo que obviamente incluye al consumidor. Por lo tanto, nosotros creemos que es un avance concreto, pero cierto, existieron una cantidad de comentarios críticos, lo digo en el sentido positivo de la palabra, y van a ser tomados en cuenta como corresponde para la propuesta final al Congreso. Y el juez, así como va a tener que fundar por qué sí y por qué a quién, en su caso tendrá que fundar por qué no y por qué no a determinada persona, por qué no al consumidor también, ¿no?